cada uno de nosotros como cristianos valoramos el inmenso sacrificio que fue hecho por Jesús en la cruz del Calvario. Gracias a ello, todos podemos obtener salvación. Nosotros creemos que Jesús vino a esta tierra, nace de la bienaventurada Virgen María, vive una vida sin pecado, haciendo la voluntad de Dios, muere un Viernes Santo, pasa el sábado de gloria en la tumba y el domingo de la resurrección se levantó con el poder que había en él mismo. Vamos a abrir la palabra en esta mañana. Libro de Hechos, el capítulo 8. Voy a leer desde el versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate, ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reino de los etíopes, el cual estaba sobre todos los tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro, leyendo el profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías, y dijo: pero entiende lo que lees. Y él dijo: ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiera y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, como un cordero mudó delante de los que le trasquilan, así no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando de esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Palabra de Dios, hermanos. Sabe que ese etíope estudiaba la palabra, pero no entendía lo que estaba leyendo. No entendía lo que Jesús había hecho por él. Y muchas veces estudiamos las Sagradas Escrituras y es posible que a nosotros nos pase también lo mismo. El etíope, hermanos y amigos, en esta hora quería saber quién fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Él quería saber quién llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Dios quería saber por qué Jesús fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El etíope quería saber por qué Jesús cargó en él el pecado de todos nosotros. Él anhelaba saber por qué Jesús fue angustiado en él,
afligido, no abrió su boca, como un cordero fue llevado al matadero, y como una oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Él anhelaba saber por qué Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Hermanos, eso era en el fondo lo que el etíope quería saber. No hay nada en esta tierra que pueda producir tanto gozo en este mundo, en saber que Jesús ocupó mi lugar, sufrió mi castigo, que a cambio solo me pide que yo le reconozca como mi Salvador personal a través de un acto de fe llamado bautismo. Hermanos, pero ¿qué tuvo que hacer Jesús para salvarte a ti y para salvarme a mí? Tuvo que hacer muchas cosas. En el libro de Mateo 27, 1 y 2, dice la palabra: venida la mañana, todos los principales y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Le llevaron atado, le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Sabe que cuando yo empiezo a estudiar todo este proceso de la crucifixión de Cristo, me quedo sorprendido. Como un hombre que se dedicó a hacer tanto bien en sus días, cuando resucita a 3 personas muertas, resucita al hijo de la viuda de Naín, resucita a la hija de Jairo, resucita a Lázaro después de 4 días, restablece los leprosos, los paralíticos. ¿Cuántas personas fueron sanadas, fueron restauradas, liberaba a las personas de los demonios? Es una persona que hacía el bien. ¿Cómo no entender que ese que hacía tanto bien, lo que quería era ayudarlo a todos ellos? Ahora Jesús viene y es interrogado por Pilato. Pilato interroga a Jesús. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador y este le pregunta diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Mateo 27, 11 al 14. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican de ti? Dice que siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondía. ¿No oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho acerca de eso. En el tribunal de Pilato, el gobernador romano, Cristo estaba atado como un preso. En derredor de él estaba la guardia, los soldados, y el tribunal se llenaba rápidamente de espectadores. Fuera, cerca de la entrada, estaba Jesús, estaban los jueces, estaba el Sanedrín y los sacerdotes, principales ancianos y toda la turba. Cristo ante el tribunal de Pilato. Y ahí llega Jesús. Pilato es bien, lo despiertan bien temprano para interrogar a un preso.
que no era un preso común y corriente, era completamente el Hijo de Dios. Dice que cuando el Salvador fue llevado ante el tribunal, Pilato lo miró a los ojos nada amistoso. El gobernador romano había sido sacado prematuramente de su dormitorio y estaba resuelto a tratar al preso con rigor. Pilato mira a los hombres que custodiaban a Jesús y luego su mirada descansa escrutadoramente en Jesús. Había tenido que tratar con toda clase de criminales, pero nunca antes había comparecido ante él un hombre que llevara rasgos de tanta bondad y tanta nobleza. En su cara no vio vestigio de culpabilidad, ni expresión de temor, ni audacia o desafío. Vio un hombre sereno y digno, cuyos semblantes no llevaban los estigmas de un criminal, sino la firma del cielo. La apariencia de Jesús hizo una impresión favorable a Pilato. Su naturaleza mejor se despertó. O sea, este hombre estaba acostumbrado a tratar con muchas clases de criminales. Y lo despertaron temprano. Estaba dispuesto a tratar el preso con rigor. Pero cuando ve a Jesús, que es llevado por los principales sacerdotes y del pueblo, quedó impresionado. Nunca antes había visto un preso que llevara rango de tanta bondad y de tanta nobleza. No vio en el rostro cara de un criminal, sino que vio la firma misma del cielo en su semblante. Eso era Jesús. Eso era Jesús. Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito ha hecho este hombre. Pero ellos confiaban diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. ¿Qué delito hay en predicar la palabra de Dios, en enseñar los principios del reino a todo el pueblo? Deberían estar agradecidos por todo lo que Jesús estaba haciendo, por las ayudas que daba, cómo ayudaba a las personas para que pudieran vivir en esta tierra mejor. Eso era para contribuir para que mejor la gente conociera de Dios y viviera en su presencia. ¿Sabe qué? Pilato llevó a Jesús aparte y le volvió a preguntar: ¿eres tú el rey de los judíos? Le pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Sabe qué estaba pasando en ese momento? Que el Espíritu Santo estaba trabajando en la mente y en el corazón de Pilato, que ese no era un hombre común y corriente, que ese era el Hijo de Dios. Jesús no respondió directamente a esa pregunta. Sabía que el Espíritu de Dios estaba contendiendo con Pilato. ¿Dices tú esto de ti mismo?, preguntó, ¿o te lo han dicho otros de mí? Es decir, eran las acusaciones de los sacerdotes un deseo de recibir luz de Cristo lo que motivaba la pregunta de Pilato. Pilato comprendió lo que quería decirle Cristo, pero un sentimiento de orgullo se hundió en su corazón y no quiso reconocer la convicción que se había apoderado de él,
el Espíritu Santo le estaba hablando. Jesús tenía que morir en la cruz, pero no necesariamente tenía que morir condenado por Pilato. Aunque el Espíritu estaba tocando el corazón de Pilato, el Señor le manda otra muestra más. Y usa a la esposa de Pilato para ayudarlo para que no condenara a Jesús a muerte. Y lo condenara a otro, pero no a él. En el libro de Mateo, el capítulo 27, versículo 19, dice la palabra: y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueño por causa de él. ¿Y cómo padeció? Miren la descripción que da la explicación aquí sobre este asunto. La esposa de Pilato había sido visitada por un ángel del cielo y en sueño había visto al Salvador conversando con él. La esposa de Pilato no era judía, pero mientras miró a Jesús en el sueño, no tuvo duda alguna acerca de su carácter o su misión. Sabía que era el príncipe de Dios. Le vio juzgado en el tribunal, vio las manos estrechamente ligadas con las manos de un criminal, vio a Herodes y sus soldados realizar su impía obra, oyó a los sacerdotes y príncipes llenos de envidia y malicia acusándole furiosamente. Oyó las palabras: nosotros tenemos nuestra ley y según nuestra ley debe morir. Vio a Pilato entregar a Jesús para ser azotado después de haber declarado: yo no hallo en él ningún delito. ¿Cómo es posible que usted no encuentre ningún delito en una persona y entonces le va a mandar para que lo azote? Y en esa época eran 39 latigazos que se daban con un azote que nada más que un azote podían destruir totalmente los tejidos de la piel de la persona. ¿Sabe que esa mujer en sueño oyó la condenación pronunciada por Pilato? Le vio entregar a Cristo a sus homicidas, vio la cruz levantada en el Calvario, vio la tierra envuelta en tinieblas y oyó el misterioso clamor: consumado es. Pero otra escena aún ofreció a su mirada. Esa mujer en sueño vio lo siguiente, que es lo sorprendente más del presente. Vio a Cristo sentado sobre una gran nube blanca, mientras que toda la tierra oscilaba en el espacio y sus homicidas oían de la presencia de su gloria. Con grito de horror se despertó y enseguida escribió a Pilato unas palabras de advertencia. En otras palabras, no solamente ve a Jesús como un ser común y corriente, sino que lo ve coronado de honra y de gloria. Lo ve en el tribunal, donde todos los habitantes de la tierra estaremos en su presencia. Imagínense cuán importante hubiese sido si ese hombre se hubiese dejado guiar por esa esposa que cuando vio ese sueño, tuvo ese sueño, enseguida escribió una nota para que se la llevaran a Pilato para que no participara de crucificar al Hijo de Dios, porque ella había padecido un sueño por él. Sin embargo, él no se dejó guiar. No se dejó guiar. Mientras Pilato vacilaba, cuando lo que debía ser un mensajero se abrió paso entre la multitud y le entregó la nota para que él
no participara de la crucifixión del Hijo de Dios. Vamos a mirar lo que fue la lectura de la palabra en esta mañana. Libro de Mateo, el capítulo 27, versículo 20 al 22. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuera muerto. Respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que yo suelte? Ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Y todos le dijeron: sea crucificado. ¿Saben esa pregunta? Allí Pilato se acordó de algo en esa época, acostumbraba, y eso le daba un valor bastante lógico, que era que ellos sacaban entonces a criminales y ponían el uno a la derecha y ponían el otro a la izquierda. Entonces Pilato se acuerda de esa práctica y por un lado se encuentra Jesús, el Hijo de Dios, y por otro lado se encuentra Barrabás, un asesino que había estado preso por sedición contra el gobierno romano. Y ahora el pueblo tenía la oportunidad de elegir. Ustedes saben que en la semana hemos enseñado que solamente hay dos opciones donde nosotros podemos elegir. O elegimos a Dios, Jesús, el Espíritu Santo y los ángeles leales a Dios, o elegimos al enemigo de Dios, que en este caso es Satanás, y los ángeles que se rebelaron en contra del gobierno de Dios. Ese es el otro camino. No hay opción. Yo espero que todos los que estamos aquí esta mañana, juntamente con cada miembro de nuestra familia, podamos siempre elegir a Jesús para que sea el Rey de nuestra vida. Para que sea el Rey que comande la vida espiritual de cada uno de los presentes. Jesús llamado el Cristo, Jesús Barrabás. En aquellos días tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunido pues ellos, dijo Pilato: ¿a quién queréis que suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiera a Barrabás y que Jesús fuera muerto. Respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que lo suelte? Ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado, sea crucificado. Allí estaba el Hijo de Dios, llevando el manto de burla, la corona de espinas, desnudo hasta la cintura. Sus espaldas revelaban los largos y crueles azotes, de los cuales la sangre fluía copiosamente. Su rostro manchado en sangre llevaba la marca del agotamiento y el dolor. Pero nunca antes había parecido más hermoso que en ese momento. El semblante del Salvador no estaba desfigurado. Entonces el pueblo tenía la oportunidad de elegir. ¿Sabe qué hizo el pueblo? Eligió. Y eligió a Barrabás. El pueblo vino y eligió a Barrabás. ¿Cómo es posible que durante 3 años y medio, predicando la palabra, resucitando muertos, restableciendo paralíticos, liberando a la gente de los demonios, ayudando para que la gente pueda vivir mejor? ¿Y cómo es posible que el pueblo con todo eso
en lugar de elegir a Jesús para que fuera el rey de su vida, eligió a Barrabás, un asesino, representándolo. Yo le voy a decir la consecuencia que pasó con eso, porque a veces nosotros miramos y nos quedamos con la parte bíblica y ya. Le doy de tarea, léase el conflicto de los siglos del primer capítulo, para que usted vea la consecuencia de lo que le pasó al pueblo por haber elegido a Barrabás, un asesino, para que lo representara a ellos y a su familia. Le voy a contar por encima. El pueblo elige a Barrabás y sacrifica a Jesús. En el año 70, después de Cristo, Tito viene con el ejército romano y toma a Jerusalén. Pero antes de ello, otro general romano había llegado a Jerusalén. El tiempo no lo manejo en este momento, pero eran como unos 3 años y medio antes de eso. Y entonces, ¿sabe qué hace el pueblo? Los cristianos, cuando vieron los ejércitos que rodeaban a Jerusalén, y de pronto, de una manera misteriosa, cuando ya iban a tomar la ciudad a la fuerza, que no había motivo por el cual no fuera destruido el ejército romano, deja el sitio de la ciudad. Y ese era el momento que Dios le había dicho a los cristianos de la época, que ellos tenían que aprovechar para salir de la ciudad, para que no fueran destruidos en Jerusalén. Después, en el año 70, Tito llega con el ejército y toma la ciudad. Ya los cristianos genuinos que estaban haciendo la voluntad de Dios, ellos aprovecharon y se fueron. Tito toma la ciudad y, para resumirlo, ese libro dice que fue tanta la mortandad de personas en Jerusalén que la sangre por las calles llegaba así, un poquito abajo de la rodilla. Se cumplió de una manera literal lo que ellos habían pedido, que la sangre cayera sobre ellos y sobre sus hijos. De una manera literal se cumplió esto. Entonces, Pilato en ese momento y el pueblo tuvo la oportunidad de elegir a Jesús, pero no eligieron a Jesús, sino que eligieron a Barrabás. En el tribunal de Pilato, viendo Pilato que nada adelantaba, antes se hacía más alboroto, tomó agua, se lavó las manos delante del pueblo diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo. Ustedes saben que si había una persona que tenía la autoridad para liberar a Jesús, era Pilato. Y recuerde que ya el Espíritu Santo lo había tocado, le había hablado que ese no era un hombre común y corriente, que ese era el Hijo de Dios. Sin embargo, ¿sabe? Ya lo de toda la gente. No eres amigo del César. ¿Y sabe que estaba en juego? El puesto de gobernador que Pilato no quería perder. Usted me dice, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? Tiene mucho que ver, porque hay principios establecidos en la palabra que me dicen a mí lo que yo debo hacer. Y a veces nosotros como cristianos lo pasamos por alto. ¿Cuáles son esos principios? La Biblia dice que el sábado es el día de reposo, que nosotros debemos guardarlo. Y muchas veces, a veces nos toca trabajar, algunos trabajan el sábado, sabiendo ya
que el Señor estableció que ese día es el día que debemos adorar. No, entonces, ¿qué va a pasar con mi familia? Yo voy a fracasar, entonces no tengo los dineros suficientes para sostenerlo. Se nos olvida que el que nos está llamando no es un hombre común y corriente, sino que es nuestro Dios, que puede suplir cada una de nuestras necesidades. Pilato no entendió esto. Y mire lo que pasó. Quiero presentar esta parte final para todos. Viendo Pilato que nada adelantaba, antes se hacía más alboroto, tomó agua, se lavó las manos delante del pueblo diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo. Vedlo vosotros, con temor y condenándose a sí mismo. Pilato miró al Salvador en el vasto mar del rostro vuelto hacia arriba. El suyo era el único apacible. En derredor de su cabeza parecía resplandecer una suave luz. Pilato dijo en su corazón: es un Dios. Y volviéndose a la multitud declaró: limpio estoy de su sangre. Tomadle, crucificadle entre los sacerdotes y príncipes, que yo lo declaro justo. Y aquel a quien él llama su Padre, os juzgue a vosotros y no a mí por las obras de este día. Luego dijo Jesús: perdóname por este acto, no puedo salvarte. Y cuando le hubo hecho azotar otra vez, le entregó para ser crucificado. No podía liberar a Jesús. ¿Por qué? Porque iba a perder el puesto de gobernador. ¿Está relacionado eso contigo y conmigo? Sí. Jesús nos está llamando para que nosotros lo reconozcamos como el Salvador de nuestra vida. Y muchas veces no lo hacemos, porque creemos que es un sacrificio demasiado grande. Seguimos con Pilato. Pilato anhelaba liberar a Jesús, pero no podía hacerlo y conservar su puesto y sus honores. Y mire lo que le pasó. Antes que perder su poder mundanal, prefirió sacrificar una vida inocente. ¿Cuánto para escapar a la pérdida y al sufrimiento sacrifican igualmente los buenos principios? La conciencia y el deber señalan un camino y el interés propio señalan otro. La corriente arrastra continuamente en la mala dirección y el que transige con el mal es precipitado en la densa tiniebla de la culpabilidad. Antes que arriesgar a perder su puesto, entregó a Jesús para que fuera crucificado. Pero a pesar de sus precauciones, aquello mismo que le temía le aconteció después. ¿Qué pasó con Pilato después? Fue despojado de sus honores, fue derribado de su alto cargo y atormentado por el remordimiento y el orgullo herido. Poco después se quitó la vida. Proverbios 14:12. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero sus fin son caminos de muerte. Mira, sabía que Jesús era inocente. El Espíritu le habla, la esposa lo aconseja, y sin embargo él no quiso dejarse guiar por eso, porque iba a perder el puesto de gobernador. Y lo que él mismo no quería que pasara, terminó pasando. Nunca después se perdonó de haber entregado la muerte a un hombre inocente. Con el remordimiento herido, perdió el cargo del gobernador, fue despojado de su alto cargo y terminó quitándose la vida. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. Finalmente, en esta mañana, ¿qué quiere Dios con cada uno de los que estamos aquí?
Es sencillo. Que lo reconozcamos como el Salvador de nuestra vida. Que ese sacrificio que fue hecho en la cruz del Calvario no sea en vano, sino esa sangre que Jesús derramó al morir ese Viernes Santo, al pasar el sábado de gloria en la tumba, el domingo de la resurrección se levantó, 40 días después ascendió al cielo, donde está la diestra de Dios Padre intercediendo por cada uno de nosotros en el santuario celestial. Y Jesús prometió que va a volver a esta tierra otra vez. Y cuando Él venga, viene a buscar un pueblo que se está preparando para el día de su venida. ¿Nos estamos nosotros preparando también para ese glorioso encuentro con Jesús? ¿Cuántos queremos en esta mañana elegir a Jesús para que sea el Rey de nuestra vida? Tengo una mano bien arriba. Que Dios nos bendiga y nos ayude para que elijamos a Jesús para que sea el Rey de nuestra vida, para que sea el Rey de nuestro hogar, para que sea el Rey de nuestros hijos, para que sea el Rey de nuestra iglesia. Y cuando Él venga, nos podamos encontrar con el Señor para nunca separarnos más. Agradecerle por el inmenso sacrificio que hizo al morir en la cruz del Calvario, que se abre ese camino de esperanza para todos los habitantes de la tierra. Que Dios nos ayude a elegir a Jesús para que sea siempre el Rey de nuestra vida. Dios nos bendiga a todos. Amén y amén.